Archivos ocultos, expuestas 13 historias escalofriantes de choferes en la carretera maldita. La noche cubría el pequeño pueblo del norte de México, cuando Miguel, un chofer de transporte público de 35 años, comenzó su ruta por la famosa carretera maldita. Este camino era conocido por su oscuro historial de desapariciones y fenómenos inexplicables, un recorrido que muchos evitaban. Tan pronto como subió al autobús, la presión del calor nocturno se intensificó, y una sensación de inquietud latente lo envolvió. Así comenzó su jornada, con la fe de siempre. Sin embargo, los ecos de las advertencias de su madre resuenan en su mente: ten cuidado en la oscuridad. Al iniciar su recorrido, el motor del autobús era una melodía familiar, pero pronto, los murmullos en el aire se tornaron siniestros. Miguel se esforzó por ignorar esos susurros fugaces que parecían llamarlo desde la maleza, como sombras acechantes. Sin embargo, la inquietud creció a medida que avanzaba, cargando su pecho de un peso desconocido. Estaba aterrado, pero también decidido a proteger a su familia. Esa noche, sin embargo, todo cambiaría. En una parada lejana, subió un pasajero extraño. Su aspecto inquietante, con ropas oscuras y una mirada hipnótica, heló la sangre de Miguel. Algo dentro del alma de esa figura le hizo sentir que estaba ante un ser que no pertenecía a este mundo. El hombre se sentó al fondo, su presencia oscureciendo aún más el ambiente ya tenso. Miguel sintió que el aire se tornaba denso, como si estuviera respirando miedo. Las luces del autobús empezaron a parpadear, y la luna se escondió entre nubes espesas. La carretera se volvió un lugar gélido. A través del espejo retrovisor, Miguel se encontró con el rostro del desconocido, una sonrisa desbordante de malicia que parecía conocer secretos intocables. En ese instante, los recuerdos de su infancia comenzaron a retumbar en su mente, susurros de advertencias y leyendas que siempre le contaron sobre la carretera. Esa ambición que te aleja, murmuró el pasajero, como si disfrutara de cada palabra. Te costará más de lo que imaginas. Miguel sintió que su corazón se detenía, llenándose de terror. ¿Cómo sabes de mí?, preguntó, su voz temblando. El extraño le reveló verdades que solo su familia conocía, y el sudor frío comenzó a escurrir por su frente. En un giro de la trama, se dio cuenta de que la policía del pueblo, la misma que siempre supuso era su refugio en tiempos oscuros, era parte de un juego de sombras, una maraña de traiciones e injusticias que había desbordado la calma de su hogar. La presión crecía, y la atmósfera se densificaba como una tempestad inminente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las sombras danzaban alrededor del autobús y las luces parpadeaban como un eco de su desesperación. Su mente corría buscando una salida, mientras el extraño revelaba secretos de su ambición y los rumores que acechaban la vida de su familia. De repente, el pasajero mostró su verdadera naturaleza, un ser antiguo del folclore que cargaba con cuentas pendientes que Miguel nunca imaginó. Estaba atrapado, luchando un combate en el que las consecuencias pudieran ser devorar no solo su vida, sino la de aquellos que más amaba. Mientras la carretera se convertía en un laberinto infernal, Miguel sintió su determinación tambalearse. Cada grito desgarrador que resonaba en la oscuridad aumentaba su pavor. Finalmente, se encontró en un cruce donde lo miraban sombras que no eran solo espectros, sino desencuentros de su vida. Debía decidir si avanzar hacia lo desconocido o regresar y enfrentarse al horror que había creado. Mientras temblaba esperando una respuesta, una luz intensa apareció en la distancia, pero se dio cuenta con horror: ya no estaba solo en la carretera maldita.
Mientras la luz se acercaba, Miguel sintió el frío invadir su cuerpo. La imagen de la farola se volvió más nítida, pero no era un alivio. En su base, un grupo de figuras se agrupaba, sus rostros eran pálidos y sus ojos huecos, como si se hubieran tragado toda la vida. Eran fantasmas de aquellos que alguna vez habían transitado esas tierras, individuos que habían desaparecido sin dejar rastro, marcados por la misma ambición que él había perseguido. El extraño en el autobús mostró una sonrisa más amplia, su mirada brillaba con una mezcla de felicidad y maldad. Ellos también creyeron que podrían escapar, susurró, su voz como un eco de los recuerdos más oscuros de Miguel. El pulsar de su corazón retumbaba en sus oídos, y su mente buscaba huir de un destino ya trazado. Sin embargo, la carretera ya no era su aliada. Las sombras danzantes se acercaban a medida que los pasajeros espectrales extendían brazos esqueléticos, llamándolo con lamentos ahogados. Miguel, paralizado por el pánico, sintió que la oscuridad lo rodeaba. Sin embargo, cuando el grito de su hija resonó en su mente, la adrenalina surcó sus venas, obligándolo a actuar. Debía encontrar la forma de preservar su vida y la de su familia. Con una determinación renovada, apretó el volante y aceleró, atravesando la luz que ahora podía ver como una esperanza, un camino hacia la salida. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero el extraño no mostró signos de rendición. ¿Te creías libre? Su risa resonó en el espacio, como un eco maligno que lo seguía, envolviendo al autobús en un halo de terror. El suelo bajo el autobús parecía temblar y la vibración del motor luchaba por mantenerse firme. Miguel decidió no mirar atrás. Giró en la curva, pero un grito desgarrador resonó dentro de su cabeza, una advertencia: no te des la vuelta. El rostro del desconocido se convertía en una espantosa amalgama de risas y chillidos, invadiéndolo con recuerdos de dudas, de un futuro que apenas empezaba a construir. Las luces del tablero se apagaron, y el bus quedó sumergido en la oscuridad total. El miedo se transformó en desesperación. Miguel apretó los puños y avanzó en la penumbra, tratando de no dejar que el terror lo paralizara. Sabía que esos fantasmas no solo eran ecos de una vida perdida, sino recordatorios del precio de la ambición. La luz a lo lejos se hizo más intensa, como un faro llamándolo. Se acercaba, pero las sombras no se rendían. Con cada segundo que pasaba, sintió que el autobús podría sucumbir a sus misteriosas fuerzas. De repente, un golpe sordo contra el costado del autobús lo sacudió, como si las sombras quisieran arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. Miguel se dio cuenta de que no solo debía luchar contra las entidades que lo acechaban, era su propia fe la que se tambaleaba, su deseo de avanzar o retroceder en el camino cargado de sombras. Su respiración se aceleró, cada palpito de su corazón resonando como un tambor en su pecho, marcando el ritmo de su angustia. Finalmente, alcanzó la luz, y su abdomen dejó de constreñirse mientras sus ojos se adaptaban a la intensidad. Pero, entonces, una figura conocida se dibujó en medio del resplandor, un rostro que nunca había querido ver de nuevo. ¿Por qué has vuelto?, preguntó su madre, su mirada de reproche pesando sobre él como una carga. Su corazón se detuvo y el aliento se le escapó. Los secretos que había enterrado volvían, y de ese encuentro dependía no solo su destino, sino el de toda su familia. La carretera maldita se retorcía a su alrededor, y el destino de Miguel se deslindaba en un camino de sombras. ¿Debería enfrentar su pasado o seguir adelante a un futuro sombrío? El reflejo de la luz cegadora la envolvía, y la figura de su madre, envuelta en la brillantez del faro, parecía cambiar. Las sombras no se alejaban, sino que se concentraban a su alrededor, creando una presión que era casi tangible. Miguel sintió que la lucha interna que había librado estaba a punto de estallar. Siempre estuviste en deuda con nosotros, continuó su madre, su voz resquebrajándose como un cristal. ¿Cuántas veces quisiste olvidar? Ahora es el momento de enfrentar lo que dejaste atrás. Su rostro, aunque familiar, ahora era un sitio de desasosiego, un recordatorio de los horribles secretos que él había mantenido bajo llave.
a medida que esas palabras se deslizaban por su mente, las visiones de su pasado comenzaron a desbordarse, risas apagadas, nombres susurrados en las sombras, y el eco de promesas incumplidas. Miguel había hecho todo lo posible por no mirar atrás, pero la culpa lo abrumaba, y el abrazo gélido de la oscuridad lo amenazaba de nuevo. No puedo, no quiero, gritó, intentando sacudir la opresiva desesperanza. Pero sus gritos sonaron huecos, consumidos por el viento gélido que lo rodeaba. El autobús, ahora un humilde barco a la deriva, crujía bajo el asedio de espectros que querían llevarlo de vuelta a la tristeza que había intentado escapar. Cuando su madre extendió la mano hacia él, una corriente de recuerdos se canalizó, el accidente, las vidas perdidas, la elección que había hecho para salir. Tú no tenías que tomar esa decisión, pero lo hiciste. Ahora es tiempo de que pagues el precio, dijo, mientras una neblina azulada comenzaba a emanar de su figura. Miguel instintivamente se cubrió los ojos, pero ya era demasiado tarde. Los fantasmas comenzaron a rodearlo, sus voces eran un coro de lamentos: libéranos. Tú eres el culpable. En el ambiente se sentía la quema de sus esperanzas, como si toda luz pudiera extinguirse a cada momento. Frente a ellos, los ojos de su madre resplandecían con una luz plateada, como si estuvieran llenos de estrellas perdidas. El camino de la redención se encuentra en la verdad. Debes recordar lo que hiciste. Debes dejar que la historia se repita. Su voz se tornó en un susurro aterrador. La primera sombra se deslizó hasta el cristal del autobús, una imagen difusa que recordó a alguien querido, su cabello largo, la sonrisa que se le había robado. Miguel sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No. No más. La desesperación lo impulsó a girar el volante, dispuesto a escapar, pero el bus comenzó a vibrar, casi una respuesta a su grito. Las almas atrapadas lo rodeaban, gritándole que no había salida. Sintió que cada golpe del motor era un latido de su víctima. Los ojos vacíos de los fantasmas lo miraban, y en sus miradas había comprensión y horror. ¿Por qué volvimos a este lugar?, murmuró Miguel, más para sí que para su madre. ¿Por qué me atormentan? Las sombras comenzaron a girar en torno a él, su progreso hacia la luz frenado, atrayéndolo hacia la penumbra. Un grito emergió desde la parte trasera del autobús, aterrador y desgarrador. Era su hija. Su nombre retumbó en sus oídos: papá, ayúdame. En ese momento, Miguel comprendió que la batalla no era solo sobre él. Era un dilema que implicaba a su familia, a su historia, a los secretos mantenidos en lo profundo de su ser. Debo salvarla, se dijo, su voz quebrada resonando mientras sus miedos se intensificaban. Era el momento de una decisión final. No podía permitir que las sombras reclamasen a su hija. Con un crujido metálico, el autobús parecía respirar, listo para un último intento. Miguel apretó los dientes y suspiró. No dejaré que la historia se repita. Empujó a fondo el acelerador y se lanzó hacia aquel abismo de luz que, ahora más que nunca, representaba su única opción. Mientras el vehículo se precipitaba hacia el futuro, una risa escalofriante resonó a su alrededor, mientras las sombras parecían reclamarlo. ¿Sería suficiente para enfrentar sus propios demonios y salvar a su familia, o sería su propio pasado el que lo atrapara en la oscuridad de la carretera maldita? El impacto fue como un golpe en el estómago. Miguel sintió que el autobús se hundía en una oscuridad profunda, sin rumbo, atrapado en un torbellino de luz y sombras. Su mente giraba entre el pánico y la determinación. Debo encontrarla, pensó, mientras las imágenes de su hija llenaban su cabeza, su risa, su mirada inocente, ahora transformadas en gritos desesperados. En un parpadeo, la neblina azulada que antes había emitido su madre se volvió un denso velo que lo envolvía por completo, presionando sobre su pecho. La atmósfera se volvió pesada, casi altisonante. Papá, resonaba el eco. Miguel no podía fallar.
La sombra de su madre se desvaneció mientras las voces de los fantasmas se intensificaron, un coro de condena que rebotaba en las paredes del vehículo. Desesperado, giró la cabeza hacia la ventana. Vio a lo lejos una figura femenina, delgada y débil, que se desdibujaba lentamente entre las sombras. Con cada segundo, esa figura parecía más alejada, como si el autobús estuviera siendo empujado a otro espacio, a un lugar donde ni la esperanza ni el amor pudieran alcanzarlo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente clamaba con claridad. «Sujétate, estoy viniendo». Sin pensarlo, Miguel se lanzó a la derecha, golpeando el volante. El autobús patinó en la carretera, sus ruedas gritando contra el asfalto desgastado. Las sombras a su alrededor comenzaban a entrar en la cabina, mientras rostros familiares aparecían en el cristal empañado. Aquella mezcla de tristeza y ira le atravesaba el alma. ¿Eran sus víctimas o sus recuerdos? No podía distinguir. «Todo lo que dejaste atrás es lo que te está atrapando», gritó de nuevo su madre, su voz desvaneciéndose en un susurro que se mezclaba con el viento. Las sombras giraban, atrapando a Miguel en un remolino de atrás hacia adelante, recordándole la elección que había tomado, la sangre en sus manos, lo que había dejado sin cuidar arrastrándose entre su propio tormento. Miguel giró de nuevo el volante, empujando con fuerza el acelerador mientras el túnel de luz parecía acercarse más. Sentía una ira ardiente dentro de él. «No me llevarán. No dejaré que este sea el final». Sin embargo, la risa que resonaba a su alrededor se intensificó en un clamor espeluznante. Desafiando a las sombras, Miguel se concentró y gritó: «Te enfrento. No les debo nada a ustedes». Sarcásticos murmullos llenaron el aire. Las almas atrapadas a su alrededor se retorcían, entrelazándose más cerca, casi tocándolo. Como podía sacudirse este yugo, un súbito ataque de desesperación arremetió contra él. A su izquierda, una mano emergió entre la niebla. Era su hija, su rostro lleno de lágrimas. «Papá, ayuda». Su dulce voz se entrelazó con los gritos espectrales, creando un clamor explosivo, que le desgarró el corazón. «No te dejaré». Miguel se sentía volar entre la rabia y el amor, una mezcla que le concedió el impulso necesario. Sin pensarlo, dio un giro radical al volante, mientras el bus crujía, como si el metal estuviera súbitamente vivo. Las sombras se lanzaron sobre él, buscando rendirlo, arrastrarlo, pero su determinación se encontraba al borde del infinito. «No más sombras. No más». A sus espaldas, sintió un tirón gélido que le atravesó la espalda. Era el pasado reclamando lo que le pertenecía, pero él no iba a rendirse. En su mente brillaba un único pensamiento: voy a romper este ciclo por ella. Justo cuando el bus se acercaba al abismo de luz, sintió que su propia historia estaba a punto de ser reescrita. Pero un grito desgarrador lo hizo parar en seco. «Papá, espera». Y aunque no sabía si lo que hacía era suficiente o era una trampa, Miguel se lanzó hacia lo desconocido. Entonces, sintió el frío del terror en su piel. La luz se convirtió en oscuridad, y alguien, lo sujetó con firmeza. «No creíste que podrías escapar, ¿verdad?», dijo una voz helada en su oído. Era su madre, pero no tenía el tono de antes. Era algo más aterrador, más antiguo. La neblina comenzó a cerrarse a su alrededor, y la risa se transformó en un eco. Incesante, se enfrentaba a un nuevo y aterrador destino. ¿Podría realmente romper la maldición de su pasado, o estaba destinado a ser parte de esta historia de sombras por siempre? Miguel luchó por liberarse de aquel abrazo helado que lo mantenía cautivo. La voz de su madre resonaba en su mente, distorsionada y retumbante, como un eco que jamás cesaría. Cada palabra que pronunció se sentía como un peso, un yugo que lo mantenía encadenado a recuerdos de dolor y traición. «Sal de aquí», le susurró la brisa, pero en realidad, era un lamento que salía de su propia alma. A medida que la neblina se espesaba, otros recuerdos comenzaron a surgir,
formando un tapestry aterrador. No eran solo ecos del pasado. Eran reflejos de decisiones fatídicas. La sombra de su madre se alzaba, no como un protector, sino como una caza-almas. Miguel sintió el hambre en su mirada, un deseo de justicia que nunca se saciaría. Recordó una tarde de verano, años atrás, cuando se despidió de su hija antes de un viaje. Siempre te esperaré, papá, había dicho. Sin embargo, en su precipitada búsqueda de una mejor vida, había dejado su inocencia desprotegida, tan expuesta a las sombras que ahora lo acechaban. ¿Ella había sentido su ausencia en ese momento? La había atrapado la neblina, igual que a él, despertó de su ensueño. El autobús parecía estar atrapado en una espiral lento y espeluznante. Fue entonces cuando escuchó el murmullo del viento, una advertencia. Las voces de aquellos que había perdido vibraban en el aire, como si quisieran advertirle del peligro que se acercaba. Regresa, con cada aceleración del motor, sintió que las sombras lo tiraban hacia atrás, como si intentaran arrastrarlo a un abismo oscuro. Se aferró al volante, sus manos temblando por la mezcla de adrenalina y terror. No, no me llevarán, repitió con fervor. Pero ese fervor era una corazonada, un susurro entre el llanto de las almas perdidas. En ese momento, una imagen clara emergió de la niebla, el rostro de su hija, sereno, esperándolo. Papá, ven, la voz brotó como un canto de sirena que llamaba su atención, siendo tan tentadora como aterradora. ¿Era real, o solo otro iluso engaño de las sombras? Miguel se sintió dividido entre la razón y la emoción. Solo un poco más, pensó, y apretó el acelerador con desesperación. Pero lo que no sabía es que lo que más quería acabaría siendo su mayor trampa. Las sombras, al notar su determinación, comenzaron a agitarse, formando figuras más definidas, más amenazadoras. Miguel sintió la presión de sus ojos, esas miradas vacías llenas de dolor y odio. De repente, un golpe retumbante hizo vibrar el autobús. Las almas a su alrededor gritaron al unísono, como si el vehículo hubiera cruzado un límite desconocido. Las luces del tablero comenzaron a parpadear en un frenesí caótico, y las luces de la carretera se transformaron en un desenfoque escalofriante, llevándolo a un lugar donde la lógica se desvanecía. ¿Qué quieres de mí?, aulló Miguel, temblando al enfrentarse a sus propios demonios. Cada cara que se asomó de la neblina era un recordatorio de su mayor culpa. Los muros del autobús parecían cerrarse poco a poco, y de repente, un silencio aterrador cayó. Ya no eran solo sombras, eran los gritos de aquellos que no podía salvar. La figura de su madre se alzó ante él, más imponente que antes, su rostro distorsionado y enojado. Has venido a buscarla, y ahora pagarás por lo que hiciste. Sin aviso, una mano fría se alzó desde el suelo, atrapándolo por el tobillo. Las otras sombras se deslizaron, cubriendo el bus completamente. Miguel, paralizado por el pánico, no podía ni gritar. Sintió que cada parte de su ser se desvanecía en ese torbellino de horror y desesperación. Estoy aquí, papá, ayúdame. Rugió de nuevo la voz de su hija, esta vez entrelazada con el grito rasgado de su madre. Entonces, con un último impulso, Miguel cerró los ojos y se lanzó al abismo, dispuesto a enfrentar lo desconocido. Pero en el momento en que lo hizo, el autobús se detuvo de golpe, y una claridad de horror le atravesó el alma. Bienvenido a tu final, o quizás a un nuevo comienzo, susurró una voz entre las sombras, y la oscuridad lo abrazó de nuevo. Justo cuando un nuevo grito resonó, sería el principio de su juicio o de su condena eterna. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor cuando Miguel abrió los ojos de golpe. El autobús ya no estaba. Se encontraba en una habitación oscura, llena de ecos y murmullos que se entrelazaban como serpientes enredadas. Las paredes, desgastadas y húmedas, parecían susurrar secretos que desearían no haber descubierto. Sentía una presión en su pecho, como si el aire mismo estuviera intentando asfixiarlo. Se levantó de un salto,
desorientado. No había camino visible que lo guiara, solo un agujero negro que lo rodeaba. A cada paso que daba, el suelo chirriaba, resonando como si estuviera vivo. La sensación de ser observado lo envolvía. Miró con más detenimiento, no estaba solo. Sombras danzaban en las esquinas, retorciéndose como espectros reacios a mostrar su verdadero rostro. De pronto, un brillo tenue emergió de una esquina de la habitación. Miguel se acercó cautelosamente, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Era una vieja radio, cubierta de polvo y telarañas. Con un gesto improvisado, la encendió. La estática estalló como los truenos, pero a los pocos momentos, voces comenzaron a superponerse en una cacofonía aterradora. No podemos escapar, los atrapó, una voz gritó en medio de la confusión, mientras otra insistía, quedémonos juntos, esquivemos sus ojos. Las palabras golpeaban su mente, irritando su sentido de realidad. Eran ecos de personas que, como él, habían sucumbido a la neblina y se encontraban prisioneros en aquel lugar. No estoy solo, murmuró, sin atreverse a creerlo del todo. Pero, antes de poder procesar sus pensamientos, un frío penetrante recorrió su espalda. Un grito desgarrador rasgó el aire. Era su hija. Papá. Clamó, resonando con un timbre de desesperación, por favor, ayúdame. Miguel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sofía. Gritó, lanzándose hacia el sonido, pero el eco se desvaneció al instante. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si se burlaran de su angustia. Ellas vienen por ti, Miguel, susurró una voz inconfundible detrás de él. Era la figura de su madre, con su rostro torcido por el odio. Volverás a fallar, solo te he traído aquí para que recuerdes. Miguel se giró, horrorizado. No. Esto no es real. Exclamó, su voz resonando con impotencia. Pero la sombra avanzó, envolviéndolo en una neblina de miedo y culpa. Las historias de aquellos que no pudo proteger lo rodeaban, ahogándolo en su propia desesperación. Deja de esconderte en tus errores. Tienes que enfrentarte a la verdad, dijo la madre, y con su mano apuntó al centro de la habitación. Comenzaron a aparecer imágenes, visiones de su pasado, la sonrisa de su hija, las lágrimas de su esposa, las risas de aquellos a quienes había perdido en su camino de ambiciones. Sofía. Gritó nuevamente, pero su voz resonó en la nada. El ambiente comenzó a distorsionarse, y las sombras se tornaron más inquietantes. Se dio cuenta de que las figuras reflejaban sus propios miedos. Eran proyecciones de su conciencia, representaciones de las vidas que había dejado atrás. Sintió que su mente se desbordaba. Justo entonces, una base oscura se formó en el suelo, diseñada como un portal, atrayendo su atención. La radio comenzó a vibrar, susurrando palabras ininteligibles que retumbaban en su cabeza. Esto es lo que has de atravesar, dijo la figura de su madre, ahora más amenazante. Ahora tenía una opción abrumadora: afrontar su pasado o dejar que las sombras lo absorbieran, condenándolo a la oscuridad para siempre. La voz de su hija volvió a resonar, esta vez más clara: elige, papá. Elige antes que sea demasiado tarde. Miguel sintió un tirón en su pecho. Sabía que el camino que eligiera modificaría su destino para siempre. Con una determinación renovada, dio un paso hacia el portal. Pero en ese mismo instante, la habitación comenzó a temblar, y una oleada de sombras comenzó a vestirse de crueldad, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad. Podría enfrentar sus miedos y salvar a su hija, o se perdería para siempre en las sombras de su pasado. Mientras la neblina lo abrazaba de nuevo, una risa siniestra resonó detrás de él, y una pregunta quedó en el aire. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar, Miguel? El suelo tembló bajo sus pies mientras Miguel se encontraba al borde del portal, la oscuridad girando a su alrededor como un torbellino de desesperación. Las sombras se agitaban con fuerza,
susurrando secretos inentendibles, y la risa burlona se desvaneció en el eco de sus gritos. Sofía. Su voz se convirtió en un ruego, pero el sonido fue consumido por un clamor aún más escalofriante de las almas atrapadas. De repente, el portal brilló con una luz intensa, casi cegadora, como si prometiera liberación, pero también amenaza. Miguel sintió una fuerza irresistible tirando de él, ansiosa por engullirlo. Sin pensar, dio un paso hacia adelante, adentrándose en aquel abismo luminoso con una mezcla de miedo y esperanza. La luz lo envolvió, y cuando finalmente se disipó, se encontró en un lugar completamente diferente. Era un callejón oscuro, con paredes cubiertas de grafiti y una atmósfera inquietante. El ambiente era pesado, lleno de un silencio opresivo que le susurraba secretos de desesperación. En la lejanía, los faroles parpadeaban, sus luces apenas logrando iluminar aquella escena sombría. Miguel comenzó a caminar, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «¿Dónde estoy?», murmuró, tratando de calmar su agitación. A su alrededor, se sentían presencias implacables, como si la ciudad misma estuviera viva y lo observando. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró hacia atrás, pero no había rastro del portal. Se sentía atrapado nuevamente, los murmullos comenzaron a regresar, creciendo en intensidad. «No te detengas, sigue adelante». Una voz familiar se unió a la cacofonía, era la de su hija. «Papá, por favor». La desesperación en su voz hizo que su sangre helara. Miguel aumentó el paso, guiado por la esperanza de encontrarla. Al doblar una esquina, se encontró con un grupo de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la penumbra. Con movimientos lentos y mecánicos, comenzaban a acercarse. El terror se apoderó de él al ver que también llevaban consigo cadenas oxidadas, que sonaban como lamentos entrelazados. «Sofía». Gritó una vez más, pero la oscuridad lo envolvió. «¿Crees que puedes escapar, Miguel?», susurró una de las sombras, su voz profunda y resonante. «Aquí todos pagamos por lo que hemos hecho». Cada palabra golpeaba su pecho, intensificando su miedo. Él no había hecho nada. Sin embargo, sus recuerdos lo atormentaban. Las decisiones que había tomado, las veces que había mirado a otro lado. Todo regresó a él como ecos de un pasado repleto de decisiones erradas. «No. Déjenme en paz». Miguel trató de correr, pero el suelo parecía querer atraparlo, las sombras deslizándose alrededor de sus pies. A la distancia, una figura familiar emergía entre la oscuridad. «Papá», el corazón de Miguel dio un vuelco. Era Sofía, su hija, pero su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un miedo indescriptible. «No te acerques, Sofía, vete», gritó mientras las sombras la rodeaban, intentando arrastrarla hacia el suelo. «No. No puedo dejarte sola». Miguel luchó contra las sombras, con cada músculo de su ser clamando por ayudarla. La figura de su madre apareció nuevamente, ya no como una sombra, sino imponente y siniestra. «¿Vas a repetir el mismo error, Miguel? ¿A dejar que se la lleven también?». La pregunta flotó en el aire, y Miguel sintió que el tiempo se detenía. Aquí, estaba en la encrucijada de su destino. De repente, miró a su hija, el terror en su rostro lo empujó a actuar. Se lanzó en dirección a la luz que comenzaba a brillar entre las sombras, los ecos de su pasado resonando detrás de él, pero el grito de su madre retumbó: «Mira hacia atrás». «No mires hacia adelante». Miguel se detuvo, la decisión del momento pesando en sus hombros. Podía enfrentar su miedo, el sacrificio que se le pedía o perderlo todo. Podría salvar a su hija esta vez, o seguiría repitiendo su amarga historia. Sin tiempo que perder, dio un paso al frente, decidido a no volver a fallar. Con un grito desgarrador, las sombras se lanzaron hacia él y el rincón oscuro de la calle resonó con un único pensamiento: «¿Qué elegirás esta vez, Miguel?». Miguel sintió el frío de las sombras acercándose mientras el grito de su madre se desvanecía en la oscuridad.
Con cada segundo que pasaba, el terror lo envolvía más, como si las sombras no solo buscaran atraparlo, sino también absorber su aliento, su existencia misma. Sofía. Fue todo lo que pudo gritar antes de sentir que unas manos heladas lo sujetaban con fuerza. La desesperación le recorrió el cuerpo mientras luchaba por liberarse. Los ecos de su infancia, los errores cometidos y las decisiones que lo habían llevado a este punto, lo golpeaban una y otra vez. El pasado no lo iba a dejar ir tan fácilmente. Al mirar hacia Sofía, vio que se acercaba, pero no había luz en sus ojos. La niña tenía la mirada perdida, como si esos momentos que una vez compartieron se desvanecieran entre las sombras. Se sentía impotente, devastado. No, mi amor, regresa, gritó, pero las cadenas resonaban más fuerte, cubriendo su voz con un clamor ensordecedor. Miguel levantó la vista. En lo alto de las paredes, los grafitis tomaban forma, entrelazándose en figuras grotescas que reían y bailaban, burlándose de su sufrimiento. Las sombras avanzaban, rodeándolo con su frío tanto físico como emocional, mientras los murmullos se volvían más inquietantes. Pagaremos, Miguel, todos pagamos. En un arranque de coraje, decidió enfrentar a las figuras encapuchadas. Ellas parecían detenerse, observándolo como si se divirtieran. Miguel sintió como el aire se volvía pesado, y en ese instante, captó los ojos brillantes de su madre en la multitud. Se preguntó si su madre había sido una víctima de lo mismo que ahora lo acorralaba. Déjala ir, por favor, suplicó, la voz quebrada, luchando por mantener la esperanza. Los murmullos se volvieron más insistentes, retumbando en su mente. Déjanos pasar, Miguel. Solo queremos tu luz. Con cada palabra, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como si estuviera reafirmando su elección. No quiero nada de ustedes, replicó, a punto de romperse. Pero en ese momento, Sofía comenzó a moverse, sus pasos temerosos al acercarse. Papá, ven. Hay una salida. Dijo, con voz casi un susurro. Las sombras se contorsionaron, intentando atrapar a su hija. Miguel sintió como su corazón se disparaba. No. Sofía, las formas espectrales parecían amontonarse, formando una ola oscura dispuesta a devorarlas. Debes elegir, resonó una voz sombría detrás de él, el eco de su madre. ¿Te atreverás a dejarla atrás como hiciste conmigo? El peso de la culpa lo atrapó, un abismo de desesperación. En su mente, pasaron imágenes de su madre, las lágrimas que nunca pudo borrar, las palabras que nunca tuvo el valor de decir. Y luego, la risa burlona se intensificó, retumbando entre los ladrillos del callejón. Padre. Sofía alargó sus brazos, reflejando un miedo que Miguel nunca había visto en ella, un miedo que lo atravesó como un puñal. Voy a salvarte, Sofía, gritó, decidido a no dejar que la historia se repitiera. Con un empujón de fuerza, Miguel se abalanzó hacia su hija, desafiando la oscuridad. Las sombras se abalanzaron sobre él, pero logró tocar la mano de Sofía. Fue un instante, una conexión, el roce de sus dedos, antes que una luz desgarradora estallara a su alrededor. No podemos quedarnos aquí, no podemos. La voz de Sofía se desvaneció mientras la luz se intensificaba. Miguel sintió como todo su mundo se truncaba y, de repente, una punzada de dolor lo atravesó. Cuando la luz finalmente se desvaneció, se vio de nuevo sobre el suelo firme, pero el silencio era abrumador. No había rastro de Sofía. Temiendo lo peor, miró a su alrededor. El callejón estaba desierto, y el eco de su voz resonaba en el vacío. ¿Dónde estás?, murmuró, pero su pregunta quedó atrapada en el aire. La corroboración de un nuevo terror se instaló en su pecho. De repente, un sonido rompió la calma, el tintineo de cadenas en la distancia. Miguel giró su rostro, sintiendo como su corazón se aceleraba nuevamente. La risa burlona volvió, resonando en su mente. Solo es el comienzo, Miguel. Volverás a elegir y perderás una vez más.
su mirada se oscureció. La búsqueda no había terminado, ahora, el miedo era más profundo que antes. Sin embargo, no sabía que las decisiones que había tomado ahora lo llevarían a un camino aún más aterrador. Quedaba mucho por descubrir, y las sombras jamás se detendrían. Miguel dio un paso atrás, el eco de las cadenas resonando en su cabeza, como un recordatorio constante de que su pesadilla recién comenzaba. El aire era espeso y frío, casi palpablemente opresivo. Sintió su corazón golpear en su pecho, como si intentara avisarle de un peligro aún más inminente. Desesperado, buscó cualquier pista que lo guiara a Sofía, o al menos una respuesta a lo que estaba ocurriendo. A medida que el eco de las cadenas se acercaba, pudo distinguir una figura entre las sombras, contorniéndose de manera antinatural. Miguel frunció el ceño, temiendo lo que pudiera venir. La figura se acercó, un rostro demacrado y conocido que lo miraba con ojos vacíos. Era su madre, pero no era la mujer que recordaba con cariño. Los años de sufrimiento y la oscuridad la habían transformado en algo siniestro. ¿Mamá? La palabra salió de sus labios en un susurro tembloroso. La figura se detuvo, inclinándose hacia él con un movimiento lento y giratorio. Te busqué y aquí estás, dijo ella, con una voz distorsionada que retumbó como un eco. Estoy atrapada aquí, entre los mundos, como todos los que haces reiterar tu dolor. ¿Vas a dejar que ellos te lleven a ti también? Miguel sintió que la desesperación lo inundaba. No, yo no quiero, pero ya elegiste, interrumpió su madre con un grito, desfigurándose en un instante y convirtiéndose en un torrente de sombras. Siempre eliges, Miguel. Ahora debes decidir a quién vas a perder esta vez. El entorno comenzó a girar y el callejón se transformó en un laberinto de ecos y susurros, cada uno más inquietante que el anterior. Sofía, gritó, sintiendo que la esperanza comenzaba a desvanecerse. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, susurros de temor y lamentos fluyendo incesantemente. Los rostros de personas que había conocido y perdido durante su vida se presentaron, fundiéndose en el ruido ensordecedor. Todos estaban allí, lamentando sus decisiones, y a Miguel se le encogió el estómago ante el peso de su culpa. «Basta», gritó, tratando de superar el ruido. Pero las sombras no se detuvieron. De hecho, parecieron intensificarse, acercándose más, cortando el aire con una presión palpable. En medio de su propia desesperación, una pregunta lo atravesó: ¿estaba el condenado a repetir la historia? En lo alto, un mural lanzó luces intermitentes que despedazaban la oscuridad, como una señal de las decisiones que debía tomar. Sofía llamaba mientras el miedo lo envolvía, su voz, apenas un susurro, temía perderla para siempre. De repente, una corriente de aire helado pasó a su lado y se llevó consigo las sombras, revelando un pasillo de luz que se extendía a lo lejos. «Ay, papá, ven». Rápido, resonó la voz de Sofía, nítida y clara. Miguel se mantuvo firme un segundo más, su corazón latiéndole con fuerza. Esa luz podía ser una trampa, pero la desesperación por su hija lo impulsó a avanzar. Corrió hacia el pasillo, sintiendo que las sombras querían atraparlo, buscando arrastrarlo hacia atrás, a su mundo de oscuridad. Mientras corría, recordó las advertencias de su madre. Tú eliges, mentalizándose, apretó los dientes, decidido a no perder a Sofía. Cruzó el umbral del pasillo, la luz lo envolvió, pero el roce helado de las sombras a sus espaldas le decía que no estaba a salvo. A medida que lograba salir, sintió una sacudida que casi lo derriba, y al girar, vio como el laberinto se ahogaba en oscuridad. Las sombras se detuvieron, retumbando con risas burlonas mientras se desvanecían en la penumbra. El silencio volvió a reinar, pero no era el silencio que añoraba. Era un silencio pesado, que dejaba el vestigio de que aún había más por descubrir. Miguel, una voz filosa rompió el aire, una mezcla de su madre y de Sofía. Tu elección nunca fue tuya. Miguel se estremeció al pasar la mirada por el vacío.
Era solo el principio. La risa burlona regresó como eco de condena. Lo que había sobrevivido apenas era una brisa de esperanza, mientras sentía que el verdadero terror lo esperaba al final de un túnel del que no podía escapar. La puerta de los secretos aún estaba por abrirse, y él pronto entendería que cada elección lo llevaría más cerca de una verdad que preferiría ignorar. ¿Podría soportar lo que quedaba por delante? Las sombras comenzaron a disolverse, pero Miguel sabía que esto no era el final, era solo una pausa en su tormento. Despertó, sintiendo el humo denso del laberinto desvanecerse, como si hubiera cruzado una frontera apenas rozada. El eco del silencio reverberaba a su alrededor, una sutil humareda que anunciaba el fin de un ciclo y el inicio de otro. Miguel, resonó una voz tenebrosa, pero familiar. Era su madre, una figura envuelta en oscuridad, siempre presente en sus decisiones. Siempre fuiste tú quien eligió. Es tiempo de que entiendas lo que realmente perdiste. La luz parecía irremediable, una ilusión tras cada susurro de la neblina. Pero su esperanza se encendió con la imagen de su hija, Sofía, esa luz brillante que nunca dejó de existir en su corazón. El camino se extendía frente a él como un laberinto de sombras entrelazadas, cada paso presionando su pecho con pesadez. Sofía. Volvió a gritar, la desesperación ahogando su voz. El eco regresó, como una burla del destino. Sintió la necesidad de elegir, de decidir su rumbo. La advertencia de su madre lo enfrentaba, como una tortura, cada elección tiene un precio, hijo. Algunos son demasiado altos. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, como si disfrutaran su angustia. Las cadenas oxidadas sonaban en la distancia, resonando con ecos de almas atrapadas. No voy a perderte. Gritó con fuerza, desafiando a la oscuridad que desesperadamente trataba de dominarlo. Tenía que avanzar. Miguel avanzó, su aliento acelerado, cada nervio en su cuerpo palpitar como alerta. Las paredes del laberinto parecían susurrar secretos macabros, y aunque cada paso lo acercaba a Sofía, también lo empujaba hacia el abismo oscuro que había ignorado durante tanto tiempo. Las decisiones lo atormentaban, las sombras susurraban las verdades que había evitado. De repente, la luz se encendió en el final del pasillo. Papá, ven, hay una salida. La voz de Sofía llenó el aire, vibrante y clara. Miguel corrió, dejando atrás el peso de la culpa, el miedo y la desesperación. Solo quería abrazar a su hija. Pero al acercarse, las sombras se arremolinaron, obligándolo a confrontar su pasado. Solo hasta que ya no pueda hacer lo correcto, la voz de su madre resonó, llena de un reproche helado. Las figuras familiares se manifestaron, rostros que había perdido en las decisiones egoístas de su vida. Miguel, no lo hagas. Advertían, mientras la risa burlona se desvanecía en un eco ensordecedor. Afrontando la oscura tormenta de emociones, Miguel se detuvo. Sabía que la elección que debía tomar no era solo por él, sino también por su hija. Se dio la vuelta, enfrentando a las sombras que querían arrastrarlo nuevamente al miedo y la desesperanza. No voy a dejar que me controlen más. Te elijo, Sofía. Gritó, su voz resonando con determinación. Con un estallido de luz y un grito desgarrador, se lanzó hacia adelante, hacia el resplandor. Las sombras empezaron a retroceder, como si se hubieran olvidado de cómo atrapar su luz. Al cruzar la frontera del abismo luminoso, sintió que la neblina se disipaba, un silencio profundo lo envolvió, un silencio de liberación. La imagen de su hija flotaba en su mente, y su corazón sentía un peso menos, como si las cadenas finalmente se hubiesen roto. Sin embargo, un retumbar a lo lejos lo alertó. No es el final, Miguel, resonó una voz oscura, casi familiar, solo un nuevo comienzo. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que aunque los ecos del pasado siempre lo seguirían, tenía la oportunidad de forjar un nuevo camino. Al enfrentar sus miedos, había conseguido liberarse, pero su viaje aún no había terminado.
La lucha por Sofía, por su familia, continuaría. Al mirar hacia el horizonte, una luz brillante empezó a surgir de lo profundo. Miguel, con el pecho lleno de determinación renovada, comenzó a avanzar hacia ella. En su corazón, sabía que tenía que luchar por su hija, para que ninguna sombra pudiera atraparla jamás. No más, se dijo, hoy elijo la luz. Mientras el brillante camino se extendía ante él. Las sombras se desvanecieron y con ellas, el peso de su pasado. Con cada paso que daba, Miguel no solo avanzaba hacia Sofía, sino también hacia un futuro donde la redención era posible. Miguel cerró los ojos y respiró, sintiendo que un nuevo propósito lo envolvía, por ti, y por todos a quienes no pude salvar. Un nuevo capítulo comenzaba, y esta vez, estaba determinado a escribirlo en luz, y así, mientras la oscuridad se disolvía detrás de él, Miguel finalmente cruzó el umbral hacia el mañana. Sin miedo. Con esperanza. Con amor en su corazón, ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán al borde de tu asiento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas emocionantes narrativas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante, queremos saber lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.